El enfoque de riesgo perinatal es tal vez una de las estrategias más importantes en todo el proceso de valoración de la embarazada, desde el comienzo mismo de la gestación hasta el momento del parto y todo su recorrido por el puerperio. El periodo perinatal, por definición, es el periodo comprendido desde la semana 22 de edad gestacional hasta el 7º día posparto. Varias definiciones de periodo perinatal se han tenido en cuenta. Otra ha sido desde la semana 28 hasta el 7º día posparto, y otra una mortalidad perinatal ampliada o periodo perinatal ampliado hasta el día 28 posterior al nacimiento. En la conceptualización actual del periodo perinatal, la propuesta entonces es desde semana 22 de edad gestacional hasta el 7º día posparto. Bien importante reconocer que esta valoración del riesgo la vamos a hacer durante el embarazo en todas sus etapas, desde el periodo preconcepcional, durante toda la gestación, en el momento del parto, y se extiende también al puerperio, donde pueden suceder eventos adversos y complicaciones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, riesgo perinatal son todas aquellas situaciones o circunstancias que cuando están presentes durante la gestación, el parto o el puerperio, determinan una mayor probabilidad de enfermar o morir para la madre y el feto. Los factores de riesgo solo los hallamos cuando los buscamos, porque ninguna madre vendrá a nosotros porque tiene factores de riesgo. Somos nosotros, el equipo de salud, los que a partir de un interrogatorio y de toda la metodología del control prenatal los vamos a identificar. Las mujeres tienden a ser un grupo más vulnerable de la población por razones tanto sociales, culturales y económicas, y el ejercicio de la función reproductiva como tal es una de las condiciones que incide de manera más significativa en esta mayor vulnerabilidad. Recordemos la frase: las mujeres que dan vida recorren los andamios de la muerte. El proceso reproductivo, cuyo resultado final es el logro de una nueva vida, de manera paradójica, presenta riesgos que pueden afectar a los participantes, tanto la madre como el feto. Estos riesgos pueden ir desde problemas menores insignificantes hasta la muerte de uno o ambos integrantes del binomio madre-hijo. Esta diapositiva nos presenta un panorama de la probabilidad de enfermar o morir como resultado del embarazo, estableciendo un comparativo con las diferentes regiones. Y el punto para llevar, el punto para retener, es cómo el riesgo de morir como causa del embarazo durante toda la vida reproductiva, mientras que en los países en desarrollo es de 1 en 48, en los países en desarrollados es de 1 en 1800, realmente una brecha que nos hace ver rápidamente que la posibilidad de que una mujer muera como resultado del embarazo en nuestros países subdesarrollados es significativamente mayor que en los países desarrollados. No tiene tu muerte excusa, nunca más será tu hogar lo que fue. Te has llevado un tesoro inefable, el de tu amor infinito, el de tu amor de madre. Este es realmente el panorama de la muerte materna, una muerte siempre injustificada, una muerte prevenible, y todos los estudios nos indican que más del 90% de las muertes maternas pudieron ser perfectamente prevenibles. Un recuerdo de nuestras tasas nos hace ver, por ejemplo, que la tasa de mortalidad materna en Colombia, datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2002, eran de 91.7 por 100.000. Sorprendentemente, casi que una década más tarde, nuestras tasas de muerte materna en reportes de SIA World son de 92 por 100.000. ¿Qué ha sucedido? El logro ha sido realmente poco. Y la muerte perinatal ha mostrado un descenso,
como puede verse acá en datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, de 24 por 1000 en el 2000 a 14 por 1000 en el 2010. Todas las medidas que adoptemos para reducir la mortalidad perinatal y la mortalidad fetal tardía realmente van a incidir positivamente sobre la mortalidad neonatal precoz y la mortalidad infantil. Todo lo que hacemos en el periodo preconcepcional, en la gestación misma, tiene como consecuencia la reducción de los eventos adversos para la madre y el feto. El CDC de Atlanta ha propuesto recientemente el concepto de mortalidad feto-infantil, que implica mirar el proceso reproductivo como un continuo en sus etapas intra y extrauterino, siendo el momento del parto el que separa ambas. El mensaje de este concepto es que las complicaciones del periodo neonatal inmediato y muchas de las que se presentan durante el primer año de vida tendrán relación directa con el embarazo y el parto propiamente dichos. Hablando ya de los factores de riesgo, cuando se analizan con los criterios existentes todos los embarazos, 10 a 30% de ellos podrán considerarse de riesgo. Un concepto muy importante es que el 80% de la morbimortalidad perinatal va a surgir de las embarazadas de riesgo, de donde surge la importancia de la clasificación permanente del riesgo. Existen múltiples modelos para la clasificación del riesgo, puntajes, formatos, etcétera, etcétera. A más de la ayuda que todas estas herramientas nos ofrecen, algo muy importante es el criterio del médico, del equipo de salud en general, que identifica oportunamente el riesgo. Y podríamos concluir que el control prenatal adecuado es la mejor estrategia para disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Si bien es cierto que existe una buena relación entre la presencia de factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones, pueden aparecer problemas en las embarazadas sin factores de riesgo. De allí que tenga pleno sentido esta frase: bajo riesgo no significa ausencia de riesgo, y es por ello que el riesgo lo buscamos durante toda la gestación, aún en el momento mismo del parto. Esta diapositiva nos presenta de manera simplificada un consenso donde se recogen las condiciones que realmente significan embarazos de bajo riesgo. Estas características harían a una mujer embarazada de bajo riesgo: su edad entre 20 a 25 años, que sea su segundo embarazo, que tenga una estatura y un peso normales, que viva cerca al hospital, que no haya tenido complicación en gestaciones previas, periodos intergenésicos mayores de 2 años, un número de controles prenatales adecuados, más de 5 como mínimo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hemoglobina mayor de 12, no haber presentado hemorragia, bacteriuria, hipertensión inducida por el embarazo o enfermedad renal, y que no tenga ninguna alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Estas son condiciones que se asocian con bajo riesgo y buen resultado perinatal. Entrando ya a la clasificación de los factores de riesgo, estos surgen de diferentes condiciones de la madre: edad, raza, estado civil, paridad, historia obstétrica, enfermedades infecciosas, enfermedades endocrinas, enfermedades cardiovasculares, factores socioeconómicos y psiquiátricos. Recordemos nuevamente la definición: riesgo es cualquier circunstancia de tipo médico, quirúrgico, social, emocional, familiar, que cuando está presente durante la gestación, el parto y el puerperio, aumenta la posibilidad de enfermar o morir para el binomio madre-hijo. Criterios demográficos: serán madres de riesgo las de menos de 16 años, las de más de 40 años, el bajo peso y el sobrepeso de la madre son factores condicionantes de condiciones adversas, y la madre sola.
o sea, la mujer que se embaraza sin ningún acompañamiento familiar, tiene un evidente riesgo. Desde el punto de vista de la historia obstétrica previa, factores como la multiparidad, el parto pretérmino, las pérdidas fetales, el parto operatorio previo, la muerte perinatal y la ruptura prematura de membranas condicionan riesgo en la nueva gestación. Podríamos llevarnos la idea de que muchas condiciones obstétricas tienden a repetirse en nuevos embarazos. Con respecto a las patologías preexistentes, cualquier condición médica previa a la gestación incrementa, sin lugar a dudas, el riesgo del embarazo. Dentro de las patologías más frecuentes vale la pena señalar la hipertensión, la enfermedad renal, la diabetes, el cáncer, los trastornos tiroideos, enfermedades hereditarias, enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, la isoinmunización al factor RH. Complicaciones ya que surgen en la gestación propiamente dicha aumentan también indudablemente el riesgo. La preeclampsia, hemorragia en las diferentes etapas, todas las enfermedades infecciosas en general, rubeola, el oligoamnios, anemia, la restricción del crecimiento, el embarazo gemelar como una forma de gestación de riesgo en muchos sentidos, tanto para el desarrollo de los fetos como para el momento mismo del parto, las presentaciones anormales y el polidramnios, por hacer mención de las más significativas. De manera muy significativa queremos recalcar en los factores de riesgo que no son propios, que hacen parte de nuestras condiciones epidemiológicas y regionales, y pondríamos en primer lugar el parto pretérmino, los trastornos hipertensivos, la infección perinatal y tal vez nos llamaría la atención a todos el problema de la información. Muchas condiciones de riesgo no se detectan oportunamente por desinformación de la madre, de su familia y muchas veces desafortunadamente también desinformación del equipo de salud. Veamos un poco estos factores de riesgo que no son propios para terminar. El parto pretérmino, un problema de salud pública, se asocia con el 75% de los pronósticos desfavorables y el primer paso para la prevención de la prematurez es un cambio de la actitud del equipo de salud que reconoce en el parto pretérmino una problemática que se podría identificar en forma precoz en la actualidad y que cuando tomamos algunas medidas sencillas durante el control prenatal podríamos lograr un impacto favorable en la prevención de esta problemática. Las infecciones de transmisión sexual, muy lejos de lo que pudiéramos pensar, las enfermedades de transmisión sexual están al orden del día, siguen teniendo una elevada prevalencia y realmente las prácticas sexuales de nuestras comunidades no son lo más seguras, lo que da lugar al alto índice de ellas. Las complicaciones de estas enfermedades sexuales van desde situaciones tan sencillas como una conjuntivitis hasta la muerte del producto, pasando por condiciones como la neumonía, la enfermedad hepática, la enfermedad neurológica y el temible retardo mental. Mencionemos algunas de ellas. La clamidia, su fuente de contagio más frecuente es el canal del parto. La frecuencia de transmisión puede ser del 50% cuando la madre está infectada. La manifestación más común sería la conjuntivitis y la menos frecuente la neumonía. Dentro de las repercusiones perinatales con las que se asocia, se hace mención del parto pretérmino y de la infección puerperal. La hepatitis B, se dice con fundamentos muy sólidos que el hepatocarcinoma es una forma de neoplasia que puede adquirirse en la vida fetal. La hepatitis B es un virus DNA con 3 antígenos de superficie core y el tipo E. Son factores de riesgo para la infección, la actividad sexual. Debemos solicitar antígeno de superficie en todas las embarazadas y la mayoría de las transmisiones verticales ocurren durante el trabajo de parto y el parto.
¿Cómo podemos hacer la prevención de la transmisión vertical? Cerca del 90% de los casos de enfermedad adquirida en el periodo neonatal pueden desarrollar infección crónica, lo que representa condiciones de hepatitis crónica activa, un precursor indudable del hepatocarcinoma. Cuando esto se presenta, debemos administrar vacuna e inmunoglobulina de la hepatitis B en el periodo neonatal inmediato, lo que va a reducir en más del 90% la transmisión fetal. El herpes virus, los episodios primarios durante la gestación aumentan el aborto y el parto pretérmino, y la vía de contacto más común es el canal del parto. Cuando la madre tiene al momento del parto una infección de primera vez, la probabilidad de transmisión al feto es del 40% y disminuye al 10% cuando se trata de herpes recurrente. El herpes neonatal se considera una patología preocupante por su difícil diagnóstico y su alta tasa de complicaciones. El papilomavirus, una enfermedad bastante prevalente, virus DNA, se reconocen sus serotipos 16 a 18, que se asocian con el problema de la neoplasia intraepitelial cervical, las displasias cervicales, y los que nos preocupan en el embarazo son los serotipos 6 a 11, que pueden determinar en el feto el condiloma acuminado y el problema del papiloma laríngeo. No se propone en la actualidad la cesárea cuando tenemos pequeños condilomas en área genital o vulvar. Se propone intentar aislarlos, pero podemos ofrecer parto normal. Por último, el SIDA, una enfermedad cuya transmisión perinatal es evidente. Antes de la era de los antirretrovirales se estimaban tasas de transmisión del 20 al 40% y llegó a considerarse en aquellas épocas que la adquisición perinatal del SIDA era una de las formas más frecuentes de adquisición, es decir, la transmisión de la madre a su hijo. Conocemos bien que las infecciones oportunistas son un hecho manifiesto en el SIDA, dado los fenómenos de inmunosupresión asociados, y estas aumentan las tasas de parto pretérmino. La terapia antirretroviral ha traído una luz de esperanza al problema del SIDA perinatal, logrando reducciones de la transmisión perinatal a frecuencias menores del 3 al 5%. ¿Cuáles serían entonces, ya terminando, las estrategias de prevención del embarazo de riesgo? Control prenatal adecuado con todas sus características de calidad, que sea precoz, periódico, completo y extenso. Clasificación del riesgo perinatal en todos los momentos de la gestación, como hemos reiterado a través de la presentación, y que ese control prenatal que brindemos a la madre sea realmente un control de calidad. Las normas de manejo son entonces la detección precoz, el manejo en equipo, el control periódico, la vigilancia fetal y materna, y queda en duda la necesidad estricta de remitir siempre al tercer nivel. Muchas patologías de riesgo, muchas condiciones de riesgo pueden ser perfectamente manejadas en un primer nivel de atención por equipos de salud debidamente informados de la patología y conscientes de la problemática. Recalcar la vigilancia fetal como un parámetro, como un elemento especialmente dirigido a las embarazadas de riesgo. Y estas vigilancias fetales empiezan desde elementos tan sencillos como la historia clínica, la ganancia de la altura uterina, la ganancia de peso de la madre, la fetocardia, la presencia de movimientos, hasta procedimientos de mayor complejidad como la amniocentesis, la monitorización fetal electrónica, la ecografía y todos sus aportes al mundo del feto, el perfil biofísico fetal, el Doppler fetal y todas las perspectivas actuales para valorar el embarazo de riesgo. Recordemos, las pruebas de bienestar fetal como tal no están dirigidas a las embarazadas de bajo riesgo. Cuando las utilizamos en ellas, aumentamos la tasa de cesáreas y tomamos conductas inadecuadas. Su utilidad son realmente las embarazadas de riesgo. Un pequeño comentario sobre la consulta preconcepcional.
sería un logro que esta consulta aumentara progresivamente en nuestro sistema de salud. Está dirigida primordialmente a embarazadas de a mujeres con más de 35 años de edad, a mujeres con patologías médicas, pacientes con insuinmunización y pacientes con pérdidas gestacionales previas. De manera muy importante deberán asistir a ella aquellas mujeres con desórdenes genéticos en su familia o con antecedentes de problemas genéticos en hijos previos. Las decisiones siempre serán tomadas por la pareja, no por el equipo de salud. El riesgo genético tiene unos elementos mínimos para su identificación, ya terminando la configuración del riesgo, como serían la consanguinidad, la edad materna y la paterna, mayor de 35 años en la madre, de 65 años en el hombre, enfermedades genéticas en los padres y antecedentes familiares. Esta es una tablita que encontramos en toda la literatura dedicada al tamizaje de trastornos genéticos en el embarazo, que nos demuestra cómo la edad materna incrementa de manera significativa el riesgo de síndrome de Down y de las anomalías cromosómicas en general. Ustedes ven que para edades maternas de 49 años el riesgo de Down es de 1 en 11 y para todos los trastornos cromosómicos en general es de 1 en 8, es decir, significativamente elevado. Y tenemos en la actualidad propuestas para el tamizaje genético, como el triple marcador genético, pruebas que se hacen en muestra sanguínea materna antes de la semana 10, proteína plasmática específica del embarazo, la gonadotropina coriónica y la inhibina A. Por último, la ecografía de tamizaje genético para realizar entre semana 11 a la 13-6, y vendrán las otras pruebas disponibles, como hacer cariotipo en líquido amniótico y algo realmente revolucionario que ya existe en Colombia, que es la posibilidad de hacer cariotipo fetal en una muestra de sangre materna en la que se van a identificar glóbulos rojos fetales y se realiza en ellos un cariotipo del feto, disminuyendo todos los procedimientos invasivos que se hacían hasta el momento. Este resultado final, feliz del embarazo, el parto y el puerperio, es al que todos queremos apuntarle desde la prevención, con un control prenatal, una consulta preconcepcional y un manejo adecuado del parto y el puerperio. Muchas gracias.